Bien, gracias Miguel. Bienvenidos, buenas tardes con todos. Mi nombre, como ya lo dijeron, es Vanessa Castañeda. En el bloque uno vamos a hablar respecto a los cimientos de la idoneidad, documentos de gestión. Para ello, es muy importante saber que la entidad vamos a verla como un edificio, ¿no? Y se puede decir la estructura o los cimientos de ella, lo vamos a tomar como los que son los documentos de gestión. ¿Cuáles son estos documentos de gestión relevantes que debe existir en una entidad pública? Bien, el primero es el documento de gestión que formaliza la estructura orgánica de la entidad, es decir, saber qué órganos, qué unidades orgánicas existen, ¿no? Qué funciones tiene y que delimita de un órgano de otra dentro de la institución. En este documento es el Reglamento de Organización y Funciones, o MOP, o Manual de Operaciones para aquellos proyectos o órganos desconcentrados o programas. ¿Quién es, si bien Servir no es el ente rector de este documento de gestión, sino la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, pero sí es un instrumento importante para la gestión del sistema de recursos humanos en una institución pública? ¿Sí? ¿Qué documento de gestión, o mejor dicho, cuál es el marco normativo que aprobó su ente rector? Es el lineamiento vigente, el 054-2019 de la PCM. Este es el lineamiento que te permite elaborar, aprobar, ¿no? Y te presenta cómo debes gestionar este documento de gestión. Como un segundo cimiento en una institución pública, tenemos el Manual de Clasificador de Cargos. ¿Qué es este documento de gestión? Es el documento en el cual contempla los puestos o cargos no clasificados en base a la ley marco del empleo público, el artículo 4, pero como insumo también utiliza el primer instrumento señalado, que es donde te muestra la estructura orgánica y los órganos, ¿no? En este documento de gestión, que es el Manual de Clasificador de Cargos, contiene no solamente la denominación de un puesto, no solamente la clasificación establecida en la ley marco, sino además funciones y requisitos, información importante y relevante para la gestión dentro de una institución. Este documento de gestión tiene también una directiva o marco vigente que es la 006-2021. En esta se encuentra un anexo, el anexo 5, para poder elaborar, ¿no?, este documento de gestión. En este marco normativo también señala cuáles son los supuestos para la formulación y la actualización y aprobación del mismo. Como un tercer documento de gestión tenemos el CAP provisional. ¿Qué contiene el CAP? ¿No? Contiene o utiliza como insumo, se utiliza igual el órgano o unidad orgánica, es decir, el ROF. Tenemos que utilizar la clasificación y lo que se establecen en el MSC de los puestos o cargos previstos o ocupados, ¿no? Y en ese documento CAP provisional contempla toda esta información que se recoge de los documentos siguientes, y acá también identificamos la nomenclatura o cargo estructural de cada puesto, ¿sí? Luego tenemos el PAP, documento también importante que, si bien el ente rector no es Servir, lo aprueba el MEF. Acá contiene los puestos y sus valoraciones, ¿no?, respecto a lo que percibe cada uno y el presupuesto anual que conlleva. Este lo administra la Dirección de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del MEF. Bien, entonces la idea de que tengan claro es que en una entidad pública, ¿no?, los cimientos para su gestión es tener actualizado estos documentos de gestión como punto de partida para poder gestionar dentro de la entidad. Bien, luego, ¿por qué no es posible, ¿no?, omitir documentos de gestión? ¿Por qué? ¿Cuál es la utilidad, no? Ustedes referirán. La utilidad es que si no tenemos un documento de gestión vigente, no podríamos realizar una designación, una incorporación, ¿no? No podríamos acatar el mandato judicial para reincorporar a un servidor. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos, por ejemplo, si me faltaría o si yo no tuviera un ROF,
no podría identificar cuántos órganos o unidades orgánicas existen dentro de la entidad, o si quisiera elaborar un perfil, no tendría como un sustento, como un insumo para la redacción de las funciones, para poder delimitar qué hace un directivo en un órgano de administración o qué hace un directivo del órgano de la Oficina de Recursos Humanos, no, no delimitaría, o de las gerencias de línea. Asimismo, para realizar una incorporación, tendríamos que conocer, ¿no? Si es un personal de confianza o si es un personal para concurso y cuál es su clasificación. Entonces ahí tendríamos que ir al MCC, ¿no? O en todo caso, si yo como entidad pública quiero realizar una designación, por ejemplo, del cargo de jefe de administración, ¿no? Tendría primero que, y lo quiero designar, por ejemplo, pagarle por un CAS, que señala que para hacer una designación de confianza, este puesto tiene que figurar en tu instrumento de gestión, es decir, en tu MCC, en tu CAP, para que se pueda dar esa figura. En ese sentido, esa es la importancia de tener actualizados los documentos de gestión. Bien, ¿qué acciones vamos a ver acá? ¿Cómo formulo cada documento señalado? Y como ente rector, como he señalado en una lámina anterior, vamos a enfocarnos en los documentos que Servir maneja o que o que regula o que aprueba documentación. Uno de ellos es el Manual de Clasificador de Cargos. Y tenemos que recordar acá que en el año 75 existía el INAP. INAP era quien había aprobado una directiva para poder regular la aprobación, la formulación y la administración de este documento, ¿no? Pero habían vacíos, no estaba totalmente estructurado y había un sinnúmero de documentos. Es en ese entonces que desde el año 2021 Servir aprobó un marco normativo, ¿no? Adopta y dice, voy a gestionar el MCC y aprueba una directiva. Esta directiva que aprueba es la que a la fecha se utiliza la vigente, que es la directiva 006-2021, para poder elaborar este documento. En esta directiva contiene los formatos, ¿no? Contiene también qué debes contemplar para la formulación y la aprobación de este instrumento de gestión. Cabe precisar que para la elaboración de este documento hay que estar acotado, adecuado los puestos de directivos o puestos que se encargan de planeación o organización, que pertenecen al segundo nivel organizacional o tercer nivel organizacional, debe ser adecuado a la ley 31419 y su reglamento, porque como se sabe, el año pasado se aprobó esta directiva y esta establece para los cargos de directivos o de los requisitos de formación académica y experiencia, los mismos que tienen que ser actualizados en sus documentos de gestión. Uno de los documentos a actualizarse es el MCC. Sí, hubo un plazo cuando se aprobó el reglamento, que fue el 14 de noviembre del año pasado. No obstante, a la fecha, dentro del marco normativo de la directiva señalada, encuentran los supuestos para la actualización del MCC. Bien, ahora, ¿qué documentos utilizo como insumo, no? Como hemos señalado, importante utilizar el ROF porque me marca la estructura de la entidad, o el MOB, ¿no? Que me marca también la estructura de aquellos programas, proyectos u órganos desconcentrados. En el MCC lo que se describe son ordenadamente todos aquellos cargos de los regímenes 276, 728 o regímenes especiales según corresponda para la entidad, ¿sí? Pero que están ocupados. Acá encontramos no solamente el nombre, también las funciones y los requisitos. Bien, ¿qué debo saber? Para un MCC yo debo utilizar la directiva señalada, la 006-2021 y el anexo 5. En el anexo 5 ya me establece una estructura de formato en la cual solo tengo que recoger información y hacer la actualización por los puestos correspondientes, ¿sí? Y dice cómo lo apruebo, ¿no? ¿Cómo se aprueba el MCC? Bueno, una vez que la ORH tiene los perfiles de cargos, debe remitirlos a la Oficina de Planeamiento, OPP, para opinión favorable. Con esta opinión que emite esta oficina, ya lo puede elevar al titular de la entidad para la aprobación correspondiente. ¿Sí? Cabe precisar
que en ese documento hay que hacer la formalización, que si bien Servir no emite un pronunciamiento u opinión favorable como documento de gestión, sí brinda asistencia técnica. Existe un equipo especializado que puede orientar a ustedes como entidad, como gobierno regional y a sus adscritos para la formulación de dicho documento y aprobación, para que cuando elaboren o deseen actualizar su CAP provisional no tengan ningún impedimento o les falte alguna información. Una vez entonces que es aprobado por el titular, este debe formalizarlo publicándolo a través de un medio que es ordenanza municipal o regional, y formalizarlo a través de el portal de transparencia y el diario El Perú. Bien, ahora vamos a hablar de un segundo documento que es el cuadro para la asignación de personal. En este cuadro para la asignación de personal, ¿no? Inicia o en su defecto la PCM fue la primera que antes de que exista Servir aprueba unos lineamientos para su elaboración. No obstante, pero era para el CAP, para el cuadro para la asignación de personal. Pero como este documento ya no se podría actualizar, es Servir que en el año 2014 empieza a aprobar una regulación y se aprueba la directiva del año 001-2014. Pero en esta directiva se tenía como un anexo nada más porque regulaba otros instrumentos de gestión, tanto en esta directiva como en la del 2015. Solo hablaba de un anexo para elaborar este cuadro para la asignación, porque en esta directiva ya regulaba el documento vigente para entidades o un documento propio de la 30057, ¿no? Para el tránsito. Entonces, se vio la necesidad que el año pasado, en el 006-2021, se apruebe una directiva en la que no solamente te muestre un cuadro, un anexo, sino además te regule cómo formularlo, cómo aprobarlo y en sí cómo administrarlo, ¿no? ¿Cuáles son estos supuestos para la actualización u otro? Entonces, a partir del año pasado es que ustedes cuentan con un marco normativo para la actualización. Hay que recordar que en este instrumento contiene cargos y posiciones de los puestos ocupados de los regímenes 276, 728 y carreras especiales. Bien, ¿qué documentos utilizo para su formulación? Se va a tener que utilizar igual el ROF o el MOP, según corresponda. Si es un programa o un proyecto adscrito a una municipalidad, será un MOP, ¿no? Si es una entidad de gobierno, o si es el gobierno regional, utilizará su ROF. Sí, pero además como insumo también tiene que utilizar el MCC, que es el manual de clasificador de cargos, ¿no? Para poder hacer la gestión. Entonces, ¿cómo formulo o cuáles son estos supuestos que me permiten elaborar un CAP provisional, ¿no? Porque a la actualidad sabemos que ya sea el gobierno regional o algún proyecto o un programa adscrito a un gobierno regional, lo que tiene, ¿no? Puede ser un CAP, ¿no? Puede decir, tengo mi CAP. Sí, pero ya no lo puedo modificar porque no tengo un marco normativo que me lo habilite. Entonces, quieren realizar un CAP provisional por primera vez. Ese es un supuesto que te permite la normativa. Si yo ya tengo mi CAP provisional, ¿no? Pero requiero hacer algún ajuste o modificación, entonces lo puedo hacer porque de repente a la entidad le asignaron competencias o funciones. Entonces, el supuesto que calzaría puede ser una reorganización, una asignación o una reasignación de funciones. En ese caso, puedo modificar mi CAP provisional. Así también, si la ley de presupuesto me lo habilita, podemos dar excepciones, ¿no? Dice excepciones para las prohibiciones de ingreso de personal. Ese sería un supuesto también para reincorporar o eliminar de los puestos de cargos en un CAP provisional. Y otro supuesto de modificación o formulación es el cumplimiento de sentencias judiciales, ¿no? Le llega una notificación a la municipalidad para reincorporar un puesto por sentencia judicial. Entonces, ese sería un supuesto. Y me preguntarán, Vanessa, ¿tiene que ser un solo supuesto que cumpla para hacer mi modificación del CAP provisional? No, señores, pueden ser 2 supuestos, pueden ser 3 o pueden ser los 4 o puede ser solo uno, ¿no? No requiere que se cumplan los 4 supuestos para hacer una modificación del CAP provisional. Puede ser solo uno y te lo habilita la norma, ninguno es excluyente.
Igual dentro de la presentación hay videos que estamos dejando como material de acompañamiento, en el cual ya a más detalle se abocan estos instrumentos de gestión para el llenado, ¿no? Y la formulación y aprobación de cada uno. Existe dentro de la web también, o también tenemos el contacto del equipo especializado para que le pueda brindar la asistencia correspondiente. Bien, ahora esto es importante, ¿no? ¿Quién aprueba y cómo se aprueba el CAP provisional? En el caso de los gobiernos regionales, programas o proyectos adscritos y las empresas pertenecientes al gobierno no regional, se aprueba mediante la ordenanza regional y lo aprueba el Consejo Regional. Y en este caso, abarcarían ustedes en ese supuesto, ¿no? También cabe precisar que en el CAP provisional, ¿no? Una de las cosas es que bajo la ley 31419 y su reglamento, se establece el nuevo cálculo del personal de confianza, ¿no? La fórmula, ¿no? Que corresponde a los puestos ocupados, ¿no? Del CAP provisional y los CAS al 2 de febrero del año pasado, del 2022. ¿Sí? Entonces, eso también deberían revisar en su CAP de asignación de personal provisional para ver si cumple con este 5% que establece la ley y el nuevo cálculo, y si esto amerita o no una actualización del cuadro, ¿no? Bien, estos son los enlaces para que ustedes tienen como material de apoyo para hacer la actualización y gestión de estos dos documentos de gestión. Y tenemos el manual de perfiles de puesto. Este es un documento que según la normativa vigente se aplicaba o se elaboraba, ¿no? Para aquel gobierno regional, por ejemplo, el GORE de Cajamarca, que tiene aprobado su MPP. En este caso, este es un documento de gestión, era un documento de gestión propio de la 30057, ¿no? Que hasta la directiva del año 2017, ¿no? Se sentía así. No obstante, a raíz de la aprobación de esta nueva directiva que se ha aprobado, la directiva 001-2022, lo que precisa es que a la fecha las entidades pueden elaborar documentos, pueden aprobar un MPP, pero en el caso de los gobiernos no regionales que no aprueben o que no estén en tránsito, solo lo aprobarían con una sección, que es la sección 2. ¿Sí? En el supuesto de que requieran hacer una actualización de un perfil o que no hayan hecho una actualización de perfiles de los puestos 31, 4 y 19 u otro, ¿no? Esta nueva directiva aprueba dos formatos de perfiles. Uno para regímenes distintos a la ley, que es el que ustedes utilizarían, que es el anexo 1, y el otro para entidades, por ejemplo, como el gobierno regional de Cajamarca, que tiene un MPP aprobado con perfiles de la 30057 y que desee, por ejemplo, hacer la actualización de sus perfiles de directivos, ¿no? Que estén en este proceso, deberán utilizar para sus regímenes 30057 el formato del anexo 2. Bien, recordemos también que si bien desde el 2 de enero del 2014 el manual de organización y funciones que muchos de ustedes contienen, ¿no? Ya no tiene un marco legal para su actualización, pero a la fecha pueden utilizar, por ejemplo, para actualizarlos en base a la directiva, a los nuevos requisitos establecidos en la ley 31419, deberían utilizar el perfil, el anexo 1, para hacer la actualización de estos descriptivos contenidos en el MOF, ¿no? Bien, acá se señala algunos documentos de gestión, ¿no? Que debieran utilizar si se dan cuenta que para elaborar un perfil de un régimen distinto o de la 30057, como insumo también se debe utilizar el ROF, el MOF, según corresponda, el Manual de Organización y Funciones, el MCC, el CAP provisional, porque va de la mano, va encadenado el tema de los documentos de gestión y son de insumo para la gestión propia de recursos humanos. Bien, como algo ya más acotado, les menciono que a la fecha ya tenemos la guía, ¿no? Para la elaboración de perfiles en el sector público, y en el formato del perfil, lo que a la fecha tiene es una sección de identificación, en el cual el formato lo que orienta es para saber el puesto, cómo se llama, a qué órgano o unidad orgánica pertenece, si tiene personas a cargo o no. Y tenemos otra sección de funciones, donde establecen funciones
cómo se redacta una función, y acá también contiene la misión, ¿no? La razón de ser del puesto en unas 2 o 3 líneas como máximo y cómo ésta se redacta. Y en la sección de requisitos de un perfil o cargo estructural, lo que contiene son requisitos de formación académica y de experiencia y habilidades o requisitos adicionales. Igual, cuando ustedes puedan revisar la directiva o la guía, van a encontrar estos campos a mayor detalle u orientación para el llenado. Bien, como señalaba, ¿no? Aquella entidad, por ejemplo, el gobierno regional de Cajamarca, que cuenta con un MPP y requiere hacer la actualización de sus perfiles de directivos, tanto de del segundo nivel organizacional o un tercer nivel organizacional, deberá utilizar, ¿no? Para su sección 1, que son perfiles de la 30057, su anexo 2, y su sección 2 para los perfiles de regímenes distintos, ¿no? Que es con el anexo 1. Ahora, si un gobierno regional desea hacer la actualización de sus directivos y contiene, por ejemplo, un MOF, lo que puede hacer es aprobar un MPP con una sección 2. También, ¿qué nos dice la directiva vigente, no? Que a partir de su aprobación, lo que corresponde es que se lleve un registro de todos los perfiles que han sido elaborados, ¿no? Para que cuando se lance una futura convocatoria de reemplazo o algo, se contemple, ¿no? Esta información contenida en el perfil para los concursos próximos, porque estos ya no van a ser modificables. ¿Cómo se aprueba este documento de gestión? Una vez que el área usuario lo remita para su validación, la ORH ese documento lo eleva al titular y el titular de la entidad emite y gestiona la publicación correspondiente. ¿Sí? Hasta acá hemos concluido ya con el tema de documentos de gestión del sistema. Y nosotros vamos a pasar luego a esas preguntas. Entonces, Vanessa, tenemos una primera pregunta. Dice, en una entidad ejecutora de una región, ¿quién y cómo actualizan su ROF? Vanessa, ¿nos escucha? Sí, ya las escucho. Bien, como Listo. les señalaba, existe un lineamiento, ¿sí? En el artículo 46, de un momento, el lineamiento que aprueba la Organización del Estado, el que citaba el Decreto Supremo 054-2018 de la PCM, en su artículo 46 señala, ¿no?, cuál es esta aprobación o modificación de un ROF, que se puede dar, ¿no?, por modificación de una estructura orgánica, por la modificación parcial, ¿no? En todos los casos se tiene que, la oficina de planeamiento debe elaborar un informe de sustento para su ROF. Y si va a ser una actualización, este informe técnico, ahí también en el artículo 47 señala la estructura de qué es lo que debe señalar, ¿no? Que básicamente está orientado a justificar la necesidad y el análisis de la racionalización respecto a la modificación, ¿no? Por ejemplo, si es de una estructura orgánica. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, Vanessa, por esa respuesta. Entonces, esperamos que la respuesta haya sido del agrado de la persona y vamos a continuar entonces con esta pequeña ronda de preguntas. Les combinamos, por favor, a que pudieran ingresar al área de chat o al área de preguntas y respuestas. Ya saben, ahí pueden poner la pregunta de los participantes. Tenemos otra pregunta, entonces. Vanessa dice, ¿puedo realizar un perfil de puesto sin realizar el manual de perfiles de puesto? Bien, lo que habilita ahora en este momento es que, si, por ejemplo, vamos a poner en el supuesto, ¿no?, de que yo tengo el cargo de director de la oficina de administración, ¿no? Y ya pasó el 14 de noviembre y hoy estamos 28 de marzo, como entidad, como gobierno o como o proyecto, yo no he actualizado, ¿no? A la 31.419. Entonces tengo dos opciones en este momento, es lo que te marca la nueva directiva. O hago la actualización de mi MSC de ese puesto, ¿sí? O apruebo un MPP con una sección 2, utilizando el formato del anexo 1 de regímenes distintos. Pero si yo contemplo la segunda figura, tendría que pasar toda la información, ¿no?, de mis puestos ocupados a la sección 2, trasladar la información que contiene mi MOF o mi MSC juntos para este nuevo formato del anexo 1 y así poder aprobar un MVP con sección 2.
Eso es lo que te marca la norma en este momento, ¿no? Es decir, no solamente uno, sino todos. Caso contrario, utilizo mi MSC y solo actualizo ese perfil. Muy bien, muchas gracias, Vanessa, por esa respuesta. No sé si podrías prender tu cámara para poder estar en la ronda de preguntas. Muchas gracias. Entonces, continuamos con las preguntas. Tenemos muchas preguntas gracias a los participantes. Recuerden que esta es la etapa clave, o sea, aquí pueden hacer todas las preguntas respecto a estos temas específicos para que puedan tener una respuesta óptima. La siguiente pregunta dice, Vanessa, ¿en una entidad tipo B solo bastaría el MSC? Como señalo, en la entidad tipo A o tipo B tienen ahora estas dos secciones o estas dos formas de poder gestionar sus documentos de gestión, ¿no? Si corresponde al elaborar un perfil o dos o tres, yo puedo hacer la actualización correspondiente en mi MSC. Caso contrario, tendría que trabajar mi documento de gestión de perfiles, ¿no? Y aprobar solo mi MPP con sección 2. Cuando yo hago esta acción de aprobar mi MPP con una sección 2, ya dejaría sin efecto mi MSC y mi MOF propiamente. Estos dos documentos de gestión se dejan sin efecto y en adelante yo empiezo a gestionar solo con mi MPP. Esto en la directiva o en el marco de elaborar un perfil en el sector público, no hay una diferencia si es en tipo A o tipo B, ¿no? Para todas las entidades, para todos los programas, se establece la misma acción. Muy bien, muchas gracias, Vanessa, entonces por tu respuesta. Seguimos entonces con las preguntas. Ya saben cómo va a ser la dinámica de este seminario, compañeros. Va a haber una exposición por bloque y durante esa exposición ustedes pueden hacer sus preguntas. Nosotras las vamos viendo y las hacemos durante la ronda de preguntas de este bloque. Como ahora que estamos haciendo la ronda de preguntas de este primer bloque. La siguiente pregunta, Vanessa, ¿es normal que un ROF y un MOF no se actualicen desde el 2017? ROF y un MOP. Sino es que, como señalaba, ¿no? En el lineamiento vigente que aprueba, porque recordemos que tanto el reglamento de organización y funciones o en el caso de programas o proyectos o órganos desconcentrados es el manual de operaciones, en su lineamiento establece cuáles son los supuestos para la actualización. Si no amerita, porque de repente no tienes, no ha habido una reorganización, no hay incorporado una oficina, el documento puede mantenerse vigente el que tienen y gestionar con ello, ¿no? Pero sí tendrían que revisar el lineamiento 054-2018 para poder revisar los supuestos que te habilitan a hacer la modificación de este documento de gestión. Muy bien, muchas gracias, Vanessa. Entonces, continuamos con esta ronda de preguntas. Ya saben, este es el momento para hacer las preguntas respecto a este primer bloque. La siguiente pregunta dice, ¿cómo queda la derogación de la guía metodológica para la elaboración del MPP? Bien, como señalaba, ustedes se refieren, a ver, hasta el año pasado manejábamos una directiva del año aprobada en el 2017, la 004-2017. Esta directiva tenía una guía 1 o anexo 1 que te regulaba el formato para perfiles de regímenes distintos. Pero además tenía una guía 2 o anexo 2 en la cual te regulaba cómo elaborar el nuevo formato para la 30057. Lo que ustedes han revisado seguro el día de hoy o el día de ayer es una derogación en una resolución de estas dos directivas. ¿Por qué? Porque hoy, 2022, hoy 2023, contamos con una sola directiva, que es la 001-2022, y contamos con una sola guía. ¿Qué se ha querido hacer con esta acción? Es que tanto que si bien existen dos formatos distintos, pero el cómo se elabora el perfil se viene manteniendo, ¿no? Se viene manteniendo que un perfil tiene identificación de puestos, como señalaba, es decir, en este marco, en un régimen distinto a la ley, tiene órganos, unidades orgánicas, tiene personas a las cuales a quien reporta, o si tiene personas a cargo, quién es su jefe inmediato. Luego tiene otra parte, el formato, en el cual señalan sección funciones, ¿no? Que contiene la misión, muy brevemente en 2 líneas, en qué es lo que hace el perfil, la razón de ser. Tiene las funciones y te explica en esta guía también en nuestro formato cómo es que hay que redactarlas, que tienen que ser concretas, que tienen que ser sencillas. Y luego además tiene requisitos, ¿no? Y en esos requisitos, de forma general, tenemos el de formación académica, el de experiencia tanto general o específica, y además tenemos los requisitos adicionales
y las habilidades que tiene el perfil. Esa es la estructura de un perfil, tanto para un régimen distinto como para la 30057. Esto se ha unificado, esa es la nueva la forma, ¿no? Y lo que varía son los documentos a utilizar para la elaboración como referencias o como marco obligatorio. Pero luego es lo mismo, ¿no? Entonces esa es la metodología que se está regulando con esta nueva directiva.